cansados, estuvieron todo el día acá, así que bueno, doble gracias por apoyar y por venir a esta charla. Mi nombre, bueno, gracias también a los sponsors, ya lo mencionaron varias veces, hacen posible gran parte de esto. Mi nombre es Andrés Gómez, como ya lo dijeron, trabajo como líder de práctica de ciberseguridad en Nexa. Ya hace varios años que estoy en el ambiente y como bug hunter, honestamente le dedico tiempos libres, digamos, cuando estoy con ganas de revisar cosas y demás. En gran parte, un poco por lo que hablábamos al principio. En general, cuando se hace bug bounty, los movimientos laterales, los movimientos verticales, las cosas como un poco más duras a nivel de infraestructura suelen estar prohibidas y son el tipo de vulnerabilidades que a mí me gustan más. Para mí, como decía Jao hace un rato, el RCE es el inicio del juego, digamos, no es el fin del juego. Entonces, me he tenido que adaptar, porque vengo del mundo de pentesting, a que en el mundo de bug bounty, cuando ganas un RCE, termina el juego ahí, tenés que reportar y irte, porque si rascas mucho más, corres riesgo de perder ese bounty. ¿Qué vamos a ver hoy? Ya que me gustan esas vulnerabilidades más server-side, más remote code execution. Bueno, vamos a hacer un 101 muy básico de serializaciones, simplemente para entrar en tema, para sacar algún RCE y empezar a ponernos medios cachondos. Después vamos a hablar sobre Path Normalization. En la charla anterior hablaron un poquito. Yo lo voy a explicar cómo funciona en el mundo Java, qué problemas se dan. Finalmente vamos a explotar JMX, ahí va a salir otro RCE. Y al final vamos a hacer un demo en vivo de un RCE que creo que está bueno. Los anteriores los voy a pasar en video simplemente por un tema de tiempos. Bien, ¿quiénes en la audiencia, levanten la mano rapidito, saben lo que es una deserialización o una serialización en Java? Bien. La vamos a explicar muy brevemente, muy brevemente. Justamente la idea es ir de menos a más. Vamos a arrancar con este 101 de serialización y después nos vamos a poner un poquito más tricky. Básicamente, la serialización es el proceso de convertir un objeto a bytecode, transferirlo a nivel de la red, digamos, eso se almacena de alguna manera, y la deserialización es el proceso inverso, ¿no? Es cuando se agarra el bytecode, se convierte al objeto nuevamente y después se trabaja sobre eso. ¿Qué es lo que puede pasar en el mundo Java con las deserializaciones? Bueno, en general, cuando son inseguras, terminan dando vulnerabilidades bastante altas o críticas. Ahora vamos a ver algún ejemplo de esto. En Portswigger hay muchos ejemplos, es un muy buen lugar para empezar a practicar, hay distintas técnicas, distintas variantes de serializaciones. Yo simplemente les voy a pasar cómo identificar en un request una deserialización para que ustedes entiendan que si ven esto, potencialmente podrían empezar a explorar algún tipo de RCE. Esto es un request raw, digamos, de una petición que está viajando serializada a una aplicación. ¿Cómo más podemos identificar una serialización? Bueno, cuando están encodeadas en Nexa, tienen, digamos, estos caracteres ACED005, entonces también es otra forma de identificar un objeto serializado. Esto se ve muchísimo a nivel de protocolos de red. Y finalmente otra forma, a ver si lo tengo por acá. Otra forma de encontrarlo, no se ve muy bien acá, es con lo que se le dice típicamente el ROA o el RO0A. Básicamente esto es un objeto serializado en base 64. ¿Sí? Estas son las tres formas más comunes, más típicas de encontrar un objeto serializado en una petición. ¿Por qué es importante poder identificarlo? Bueno, porque si lo identificamos, potencialmente podremos verificar las técnicas que les voy a mostrar ahora. Les decía recién que Portswigger tiene distintos ejemplos. De hecho, este print es un ejemplo de uno de los challenges de Java de Portswigger. Lo muestro simplemente a modo de que vean cómo se resuelve. Ahora voy a mostrar estos comandos en un ejemplo real en un servidor de aplicaciones JBoss.
pero los invito a que vayan a por Swigger, se animen. A veces uno dice de serializaciones, parece como muy complejo. No es tanto, es una cuestión de animarse, meterse, ya lo han hablado mucho en las distintas charlas. Bien, a ver si los dejé cargaditos porque sabía que no iban a andar. Esto es un video rápido para entrar en calor, simplemente para sacar un RCE rápido de serialización. No es el foco de esta charla, el foco está al final, la frutilla viene al final. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, esto es un servidor de aplicaciones JBoss AS bastante viejo, no es una vulnerabilidad 2023, es simplemente para que ustedes entiendan cómo funciona una deserialización, para los que nunca lo vieron. Básicamente lo que hacemos es utilizar un software que se llama isoserial, que fue desarrollado justamente para explotar deserializaciones inseguras. Y después lo que utilizamos, acá estamos invocando, digamos, al isoserial. Todo lo que está en azul son flags que hay que pasarle si ustedes están utilizando una versión de Java superior a 15. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de Java 15 se implementaron algunos controles a nivel de la JVM que no permiten ejecutar determinadas funciones que son consideradas inseguras, que son necesarias para poder construir los payloads utilizando isoserial. Entonces, si quieren utilizar una versión nueva, tienen que pasarle estos flags que básicamente le baja, entre comillas, la seguridad para que puedan construir estos payloads. A mí me ha pasado que en algunos casos no funciona del todo, entonces lo que hago es utilizar una versión más vieja de Java, lo levanto en Docker, construyo ahí el objeto que quiero construir, lo mando y listo. Bien, entonces, dijimos que en celeste todo lo necesario para poder ejecutar en las últimas versiones, después isoserial es el jar que vamos a utilizar para construir el objeto, URL-DNS es lo que en isoserial se llaman gadgets, que básicamente son librerías o clases de Java que fueron identificadas con vulnerabilidades y que se escribió un gadget para poder explotarlo. ¿Por qué URL-DNS es tan importante? Bueno, en mi caso personal, URL-DNS es una especie de comodín para poder probar deserializaciones. Yo sé que sin importar que necesite otro gadget atrás, que ahora vamos a ver cuándo los necesitamos, si yo le tiro un URL-DNS y me hace un request al collaborator o al DNS, ya sé que tengo ahí un RCE que tengo que después seguir viendo cómo lo puedo explotar. Si ya tengo un gadget, mejor, y si no hay que construirlo. No vamos a hablar en esta charla cómo construir un gadget. Bien, entonces, como les dije, URL-DNS lo que hace es construye un payload serializado y manda un request DNS a la URL que yo le estoy mandando. En este caso, se la estoy mandando a un collaborator para ver que me llegue esta petición. Lo que hacemos es construir un archivo con el contenido serializado, porque realmente es bastante ilegible, y después lo mandamos mediante curl, utilizando el data binary, lo mandamos al invoker de JBoss y vemos qué comportamiento tiene. Algo que yo hago siempre que uso curl es pasarle el flag de proxy para que me pase por el burp y poder ver qué es lo que está mandando y analizarlo caso que tenga que investigar algo. Bien, entonces, una vez que se manda este request, lo que debería pasar es que me debería llegar una petición a mi collaborator. Lo mando, acá se puede ver cómo viaja esa petición serializada, la pasamos por el proxy, y cuando poleamos el collaborator me llega una petición al DNS. Divino. Hasta acá sé entonces que tengo potencialmente una deserialización insegura. ¿Qué es lo siguiente que voy a tratar de hacer? Bueno, les dije que a mí me gustan el pentesting, más allá de que obviamente hago bug bounty, entonces siempre como objetivo final me gusta mostrar o demostrar shell reversas, ¿sí? Tratar de pararme en el terminal donde estoy atacando. ¿Qué es lo que haría un usuario malintencionado? Bueno, eso. Primero creamos un curl, lo tiramos al collaborator, validamos que funciona, llegó la petición HTTP, entonces veo que ya no es solamente un request DNS, sino que ahora me hizo un GET directamente. Y bueno, acá ya sabemos que es game over, es simplemente ver cómo vamos a poder ganar esa shell reversa. Lo que hago es levantar en una máquina expuesta en internet un puerto y le digo después
que la máquina, que digamos que el sistema víctima se conecte a mí para ganar la shell reversa. ¿Cómo hago esto? Bueno, esto es un tip que les voy a dejar para cuando estén practicando deserializaciones. En general, las shell reversas, si las mandan raw, peladas, se rompen. ¿Sí? Se rompen por temas de encoding, por caracteres especiales, por cómo se forma ese objeto. Entonces, una forma de asegurarse de que va a llegar es decirle, bueno, bash, te lo mando en base 64, cuando bash lo reciba del otro lado, lo va a desencodear, lo va a ejecutar y listo. No tengo el problema a nivel de encoding del payload. Esto es muy sencillo, es la parte 101, simplemente porque cuando hablamos de tesoros en Java no podemos no hablar de serializaciones. De vuelta, no es el foco de esta charla esto, pero sí animarlos a que prueben, a que conozcan las herramientas y a que se lleven alguna idea de cómo funcionan. Obviamente, si sacan una deserialización en algún programa, eso es RCE seguro. O sea, siempre va a ser, eso es, perdón, critical seguro. Siempre va a ser o crítico o alto en función de si necesitan o no algún usuario autenticado y todo lo que pide CBSS para poder calcularlo. Pero en general va a ser o alto o critical. Medio no. Bien. Hasta ahí, nada, una intro muy rápida a deserializaciones. El compañero que expuso anteriormente habló sobre algo que se llama path normalization y acá les pregunto de vuelta, ¿quién conoce lo que es un path normalization? ¿Quién escuchó hablar alguna vez, levante la mano, de lo que es un path normalization? Bueno, son pocos, así que vamos de vuelta con una intro. Básicamente, el path normalization es una técnica que la presentó Orange Tsai, que es un investigador que para mí es un despegado, mal, los invito a que busquen sus presentaciones. Lo presentó en el año 2018 en la Black Hat, y básicamente lo que él descubrió es que si tenemos una arquitectura típica, como ser un Nginx, un Apache, cualquier cosa que tengamos como load balancer adelante y un servidor de aplicaciones atrás, se podría, a través de inconsistencias en cómo normaliza el servidor que está adelante y el servidor que está atrás, las URLs, por ahí romper algo. En particular en el mundo Java, lo que descubrió este señor es que es una vulnerabilidad por defecto. O sea, se da siempre. Y eso no solo impactó en 2018, sigue impactando hoy. Yo lo sigo viendo en muchísimos pentests, en muchísimos bug bounty. ¿Qué es lo que descubrió este señor? Lo presentó en distintas tecnologías, pero en particular en Java lo que dijo es, siempre que exista un reverse proxy adelante, con mod JK, con mod proxy, con mod proxy balancer, que acá no lo dice, pero también está, o utilice un proxy pass en Nginx, es potencialmente vulnerable a un error de normalización. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en el caso, por ejemplo, de Tomcat, lo que sucede es que Nginx, cuando le manda punto y coma barra, lo entiende como un directorio, lo manda para atrás y Tomcat dice, che, punto y coma barra es el directorio principal del Tomcat. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas veces, cuando tenemos este tipo de arquitecturas, lo que los sysadmin tratan de hacer es de proteger recursos que están, valga la redundancia, protegidos en la red interna. ¿Qué quiere decir esto? No quiero exponer el manager de mi servidor de aplicaciones donde me pueden deployar una aplicación, sacar un RCE, sino que quiero exponer un path particular, digamos, un contenido particular. Pueden ser contenido estático, etc. Bien. En general, estas arquitecturas se construyen, como decía, para no exponer información sensible o las consolas de administración de los servidores. ¿Qué es lo que descubrió este señor? Que cuando mandabas este payload, se bypassaba cualquier regla que podía haber configurado a nivel del reverse proxy y te levantaba el manager de autenticación del Tomcat en este caso. Bien, hasta acá es un problema porque justamente lo que les decía, ¿no? Los proxy pass están hechos en general para ocultar cosas que hay atrás y que solamente puedas acceder ahí. Esto lo que permite es que yo pueda acceder a otras partes, a otras aplicaciones, a otras cosas que puedan estar corriendo dentro de ese servidor. Pequeño videito, muy rápido, de cómo funciona. De vuelta, esto funciona siempre, a no ser que los sysadmin lo hayan negado
intencionalmente. Los WAF, hoy por hoy, muchos de ellos, por supuesto, que tienen la regla cargada por defecto. No tenemos internet, estamos en la eco, pero lo tengo guardado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Imagínense que caigo en el barra de una aplicación, la aplicación me redirige a barra samples, me levanta la aplicación que está hosteada en ese barra sample, en este Tomcat, y básicamente lo que nosotros vamos a intentar acá es ejecutar este error de normalización. Le pasamos punto y punto, no hace nada, esto está haciendo un rewrite todo el tiempo que me lleve a barra sample. Cuando le paso punto y coma barra, me levanta el manager del Tomcat. Perfecto. Esto de que me levante el manager del Tomcat, a priori no es una vulnerabilidad extremadamente crítica. La vamos a ir escalando a medida de que vayamos hablando de esta charla. Pero por ahora, lo que logré es acceder a una aplicación que es el manager del Tomcat, donde tengo que obtener credenciales para poder autenticar. Y acá un comentario que les hago. En general es muy común, como les decía recién, como los sysadmin protegen los managers, lo he visto muchas veces, dejan credenciales por defecto porque asumen que no se puede llegar a esa parte, ¿sí? Que en realidad está escondido. Entonces, por ejemplo, un vector posible sería levanto el manager, pruebo credenciales por defecto y me lo veo. En este caso, obviamente hecho intencionalmente, hicimos el login, pero también es muy común en aplicaciones Java y en Tomcat que los sysadmin configuren para que no se pueda hacer un deploy de afuera de localhost, digamos, ¿sí? O muchas veces también configuran para que no se pueda hacer un deploy desde el manager. ¿Por qué esto es importante? Porque si estamos tratando de escalar, lo que haríamos sería subir una web shell acá, publicarla, ganar ejecución remota de código y después, si fuera un pentest, continuar el movimiento lateral o vertical. Si es un bounty, lo reportamos, cobramos. Divino. ¿Qué pasa? En este caso, vamos a simular un escenario donde, más allá de que existe el path traversal, de que tenemos credenciales por defecto, no se puede subir una aplicación. Da un 403 forbidden cuando trato de hacer eso. Entonces, como atacante o como backhunter, me tengo que poner creativo. Y para ponerme creativo, algo que dijeron bastante también hoy es: hay que dedicarle tiempo, hay que entender cómo funcionan las soluciones, hay que tratar de entender qué características particulares tiene lo que yo estoy explotando. Entonces, en este caso particular, lo que haríamos, disculpen, ahí sigo. Bueno. Lo que haríamos en este caso particular, típicamente un backhunter, posiblemente lo que haría sería reportar esto como bajo, como medio, accedí, no puedo hacer deploy, ya está, terminó. Lo que yo haría sería tratar de entender un poquito más qué puedo hacer con esto. Un comentario, un pro tip que les traigo. ¿Qué tienen en común todos estos servidores de aplicaciones Java? Todos estos son distintos productos, distintos servidores de aplicaciones Java, que tienen varias cosas en común. Algunas de ellas, que casi todos ellos tuvieron en la historia vulnerabilidades de serializaciones, como vimos al principio, pero acá es donde viene la parte más interesante. También tienen en común, y quienes trabajamos, yo fui sysadmin en alguna vida pasada, quienes trabajamos en el mundo del sysadmin, lo que sabemos es, si dejamos JMX expuesto, va a estar todo mal. O sea, eso seguro. ¿Y por qué esto es importante? Porque, bueno, en el caso de Tomcat, antes de ir a Tomcat, vamos a explicar brevemente qué es JMX. Básicamente, JMX es Java Management Extensions, que es una tecnología utilizada para monitorear la JVM de Java, la Java Virtual Machine. En general, para monitorearla, para hacer tareas administrativas, pero fue pensada inicialmente para que se pueda monitorear. Bien, dentro de JMX existe una implementación que se llama los MBeans, que los MBeans tienen son operaciones que tienen atributos que se pueden ejecutar. Existen distintos tipos de MBean y acá es donde empezamos a entender un poquito
cómo funciona la JVM y cómo vamos a tratar de sacar un RCE por más que no podamos subir una web shell. Les decía, tienen operaciones y atributos. Algunos son estándar, todas las JVM tienen determinados MBIN que son utilizados para monitorear la JVM. Y después los fabricantes de los servidores de aplicaciones pueden construir sus propios MBIN para poder interactuar con la JVM y hacer cosas adentro. Bien, entonces les decía hace un ratito que Path Normalization, divino, with credentials, precioso, pero no pude hacer deploy. Tomcat tiene un componente que se llama JMX Proxy. Básicamente es un proxy HTTP a JMX. Entonces, como decía el meme más temprano, si puedo ver JMX, es muy probable que termine logrando el game over que estoy buscando. Vamos a ver que si puedo interactuar con JMX, las probabilidades de sacar un RCE son extremadamente altas. Les voy a mostrar dos ejemplos distintos. El primero es utilizando JMX Proxy a través de Tomcat, y el segundo, que lo vamos a hacer en vivo ahora en unos minutos, lo vamos a hacer totalmente desautenticado, porque en el caso de JMX Proxy de Tomcat requiere la autenticación en el manager para poder acceder a este componente. Y acá vamos con un videíto de vuelta, rapidito, y nos vamos al demo. Se los voy a explicar rápidamente para que lo entiendan. Dijimos que existen MBINs dentro de JMX que son utilizados para manipular o para acceder a la JVM. Y en este caso existe el MBIN que está dentro de lo que es Catalina, que es un MBIN específico de lo que es Tomcat. Y existe una operación que se llama Valve. Básicamente, esta operación lo que permite es definir un archivo de log, digamos, un archivo log, el prefijo, el sufijo, el contenido, etcétera, desde donde queremos que la JVM almacene información. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Lo que tendríamos que hacer, y yendo a otras técnicas y a cosas que seguramente conocen, habrán escuchado hablar del envenenamiento de logs. Básicamente es, yo tengo que tratar de hacerle llegar a un archivo de log un contenido, en este caso va a ser código Java, que cuando yo lo pueda invocar a ese archivo de log, ejecute mi código Java. Resultado, ejecución remota de código. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a interactuar con el MBIN para configurarle la ruta del archivo de log, cuál va a ser el nombre del archivo log, cuál va a ser la extensión de ese archivo log, que obviamente lo vamos a llamar algo.jsp, porque necesitamos que se ejecute, y después lo vamos a invocar y vamos a ver qué pasa. Entonces, en este video, lo que se puede observar, acá está encodiado en URL encoding, por temas de que muchas veces puede generar error. Ahí le mandé el contenido de la shell, que quiero que se popule en el log. Le estoy diciendo que la extensión del log va a ser .jsp. En el siguiente paso le voy a decir cuál es el nombre del archivo, el directorio donde quiero que se almacene. Ahí le estoy diciendo, bueno, el nombre del archivo va a ser shellnexa. Y el siguiente paso, si no recuerdo mal, ahí va, es el directorio raíz donde yo quiero que se almacene este log. ¿Por qué lo mandé al web apps root? Porque ahí es donde está el root del Tomcat. ¿Se acuerdan cuando yo ponía punto y coma barra? Ese es el root del Tomcat. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es describir adentro del root del Tomcat. Y el paso final, una vez que nosotros construimos el log, le pasamos el contenido, definimos el nombre del archivo, le pusimos la extensión, va a ser forzar a la JVM a que digamos, genere un nuevo archivo de log para que escriba este archivo que yo le estoy pidiendo. Entonces, le vamos a pasar una instrucción para que, digamos, genere nuevamente el archivo log. Y finalmente le tenemos que pasar los headers de JSP para que ese archivo quede bien armado. Entonces, cuando yo lo vaya a ejecutar, efectivamente lo pueda parsear y sacar la ejecución remota de código. Bien. Una vez que lo mandamos, en teoría ahí ya está populado el log, ya tiene mi código. Lo que vamos a ver ahora es si es posible ejecutar comandos, básicamente, que es lo que estamos buscando. Vamos por ese critical. Entonces, lo siguiente
va a ser, como siempre, levantar un netcat en una máquina que controlemos. De vuelta, esto podría ser al collaborator. En este caso vamos a mandar un curl con el contenido del etcétera password al netcat que yo estoy escuchando para simplemente demostrar la ejecución remota de código. Acá estamos haciendo bounty, no queremos escalar. Entonces, básicamente, una vez que lo mando, recibo el etcétera password en mi netcat. Listo, RC demostrado, tengo todo para el reporte, lo puedo mandar, es un crítico seguro. Alguno se lo puede pelear porque le puede decir que necesitan acceso al manager, pero bueno, ahora les voy a mostrar cómo podemos robarnos credenciales del manager. Si no las tenemos, si no son weak credentials. Bien, hasta acá, entonces, un poquito de serialización, un poquito de path traversal, una introducción a JMX, a cómo podemos explotar JMX, JMX Proxy, un componente de Tomcat, viene por defecto. Siempre que caigan en un panel de administración de Tomcat, van a poder manipular digamos, la JVM. No solo van a lograr una ejecución remota de código, sino que en algunos casos, porque puede estar restringido de alguna manera, lo que puede pasar es que el acceso que tengan sea, por ejemplo, para estopear una aplicación, para reiniciarla, para bajarla, lo que sea. Tranqui que los pasos después se los comparto ahí si hay alguien mirando los pasos. Bien, al final va un paso a paso con un laboratorio para que lo puedan probar todo lo que estamos mostrando. Bien, ¿qué pasa cuando no hay deserializaciones? Cuando no hay weak credentials y cuando no hay JMX Proxy. Nos ponemos a llorar, ¿no? Decimos, está bueno, listo, fue. No, este bug no va a salir. Bueno, la verdad es que en el mundo Java hay una solución, una aplicación que es muy utilizada, que se llama Holokia. Básicamente, Holokia es una solución, es un puente JMX HTTP que permite justamente el monitoreo de la JVM. En ambientes enterprise que no usan Application Performance Manager, que no usan APMs, es muy común encontrarse con algún Holokia corriendo incrustado en la JVM. Como les decía recién, es un puente JMX HTTP. ¿Qué he visto con Holokia? Bueno, acá tenemos dos reportes de Holokia reportados como medium, ¿sí? Para mí, esto es un error. Y al final de la charla, espero que sea un error para todos, porque les voy a mostrar cómo estos medium en realidad eran altos o críticos, potencialmente críticos, obviamente. Entonces, estas dos personas reportaron un medium, accedieron al Holokia, y acá tal vez no lo pueden ver, pero uno dice, che, hay una vulnerabilidad conocida en Holokia que da cross-site scripting, medium. El otro dice, pude leer el etcétera host, y del lado del programa le dicen, no se pudo acceder a información sensible, por eso es medio. Yo digo, flaco, si no accediste a información sensible fue porque no quisiste, básicamente. Vamos a ver entonces por qué. Y ahora sí, voy a hacer un demo en vivo, que espero que funcione, y si falla va un videito rapidito. No, estoy bien, estoy bien. Bueno, entonces, dijimos que Holokia... No, creo que voy. RC con una mano, mirá cómo estoy. Le ponemos sample, ahí nos va a levantar la aplicación de ejemplo que teníamos, y simplemente para seguir concatenando todo lo que les vengo mostrando, vamos a sacar punto y coma barra, encontramos el path traversal. El Holokia, algo que no les dije, es muchas veces está escondido porque es una herramienta de monitoreo, o sea, no la dejamos expuesta a Internet, aunque los invito a que usen más scan, se escaneen el rango entero de Internet y se fijen cuántos Holokias hay expuestos en la vuelta y se van a sorprender. Bien. Entonces, una vez que ejecutamos el path traversal, levanto la aplicación de Holokia. Básicamente, en este caso, lo que me está diciendo Holokia es, che, estoy corriendo en esta versión, esta es la JVM y demás. Existen distintas formas de interactuar con Holokia. Lo puedo hacer a través de HTTP,
También existe una herramienta que yo la uso muchísimo, que se llama J4PCH, que viene dentro de lo que es el paquete de JMX for Perl, que me permite conectarme a Holokia e interactuar de forma bastante más dinámica. Quienes por ahí vienen del mundo del sysadmin dirán, che, pero es mucho más fácil la JConsole, la JConsole. Sí, divino, es mucho mejor. Pero en este caso estamos atacando. Yo no me puedo atachear un proceso y levantar la JConsole porque no tengo control sobre ese proceso. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con Holokia? Lo primero, acá ya me conecté al Holokia, y lo primero que le voy a decir es, che, contame cuáles son los MBeans que tenés expuestos dentro de JMX. En el caso de Tomcat hay un MBean que se llama Users, que vamos a ver qué tiene adentro. Mostrame qué tenés adentro. Divino. Adentro tiene estas operaciones. Hay una que se llama Database, User, Username, Admin. Vamos a ver qué hay adentro. Nos metemos acá adentro, le hacemos un ls y estos son los atributos, nombre completo, nombre, password, username, etc. Entonces imagínense que no tenemos el Weak Credentials, pero sí logramos encontrar un Holokia expuesto a Internet. Entonces sería tan sencillo como decirle cat asterisco y sabemos que el usuario es admin y el password es ecosecret. ¿Sí? O sea que acá ya podríamos rápidamente... Gracias. Acá ya podríamos rápidamente acceder al manager del Tomcat, ¿sí? Para probar todo lo que ya vinimos hablando, asumamos que no funciona, no podemos hacer deploy, veamos qué más podemos hacer con Holokia. Acá estoy interactuando con J4PCH, ya lo hice por HTTP y obviamente que también se puede hacer mediante curl. Esto simplemente para que ustedes, se los dejo para que vean que se puede ejecutar de distintas maneras. Podríamos traer, por ejemplo, bueno, tráeme toda la data del database con un curl. No me voy a poner a escribir para no perder tiempo. Copiamos, pegamos. En este caso nos trajo la misma data previa a traernos el dato del usuario. ¿Sí? De vuelta, podemos ir por HTTP, podemos ir con J4PCH, podemos hacerlo con curl. Funciona por GET, funciona por POST. O sea, básicamente podemos jugar muchísimo con Holokia. ¿Qué más podemos hacer con Holokia? Vamos a ver si podemos llegar a un RC. Directo, desautenticado. Bien, lo siguiente sería, por ejemplo, explotar una vulnerabilidad de Local File Read, que es bastante conocida también en Holokia, que básicamente hay dos formas de hacerlo. Una es utilizando otro MBean, que se llama Diagnostic Command, que básicamente es un MBean de diagnóstico de la JVM, al cual se le pasa en el parámetro de compilador, se le dice cuál es el archivo que queremos que traiga, que levante. Y esto va a tratar de levantar un SO del sistema operativo y me va a devolver la salida de ese contenido. Divino. Cuando lo ejecuto, tengo el etcétera password. O sea que claramente... Y acá, imagínense, este Tomcat está mal configurado, es una mala práctica, lo veo mucho también. Corre con root. Imagínense si yo, en vez de mirar el etcétera password o el etcétera host, le pido que me traiga el shadow. Me está trayendo el shadow del equipo para que yo pueda saber los usuarios, ponerme a craquear, etcétera, etcétera. O sea que claramente un local file read de estas características no debería ser un medium si nosotros logramos demostrar un impacto leyendo un archivo que tenga sensibilidad o un contenido que sea sensible. Bien. Hay otra forma de hacerlo, la voy a hacer muy rapidita porque quiero llegar al RC de una vez, así no los aburro, que básicamente lo que permite hacer es, yo puedo crear a través de Holokia, utilizando JMX, un virtual host en Apache, Tomcat, decirle cuál es el document root, le voy a decir que es el barra del sistema operativo, entonces la próxima vez que yo acceda a eso voy a poder acceder a cualquier archivo que esté dentro del sistema operativo. Veamos cómo funciona eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir, bueno, ahora voy a seguir utilizando el MBean Catalina, create standard host, y quiero que el host se llame andresgo88.com, que el directorio sea el barra, es importante este signo de exclamación antes del barra para que lo tome bien, y le voy a decir, créalo. Perfecto, Holokia me dijo, listo, acabo de crear el virtual host. Bárbaro. ¿Cómo funcionaría entonces si yo quiero leer el etcétera password? Le voy a decir, porque esto está detrás de un reverse proxy, no está configurado este hostname, pero hay algo que se llama el hostname detection,
que en el caso de Tomcat lo tiene habilitado por defecto. Entonces, cuando yo le mando una petición y le pase el host correcto de lo que le pedí que me creara como virtual host, lo va a entender y lo va a ejecutar, aunque el dominio donde yo estoy ejecutando no corresponda directamente. ¿Cómo hago eso? Bueno, le voy a decir, bueno, haceme un request a tesoro secocharla con el etcétera password, pero en el host pasale este valor, Andrés88. Entonces va a ser el hostname detection, lo voy a ejecutar y me trajo directamente el etcétera password. Este es un segundo vector de local file read a través de Holokia, en este caso, creando un virtual host que podría estar en cualquier parte del sistema operativo en función de la data a la que yo quiera acceder. Bárbaro, precioso. ¿Y cómo sacamos un RCE? Bueno, hay distintas cosas que les quiero dejar acá primero como mensaje. Cuando hacemos bug bounty, en general, cuando encontramos el error en función de lo que establezca la política, de lo que aceptamos y demás, como les decía, no rascamos mucho más. Entonces, en general vamos a reportar esto, caso no hayamos podido escalar más, y listo. En un pentesting, ¿qué es lo que yo haría si fuera un red teaming? Un pentest de red team. Bueno, trataría de borrar rastros, ¿no? O sea, queremos entrar, hacer un movimiento lateral, borrar los rastros, ver hasta dónde nos pudieron detectar, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que hago esto, lo que podríamos hacer después es estopear el virtual host, destruirlo, y nunca nadie se enteró que pasamos por acá. A no ser, y capaz que algún sysadmin por ahí me dice, che, pero esto está yendo por get, queda todo logueado. Sí, es cierto, pero recuerden que lo puedo hacer por post. Entonces, si lo puedo hacer por post, podría hacer que no quede almacenado, al menos por defecto no va a quedar almacenado en un access log de un servidor de aplicaciones, a no ser que en el WAF ustedes configuren para que guarde el cuerpo del post. O sea que podría ejecutar todo esto y no dejar ningún rastro, digamos. Bien. Vamos a ver entonces, y ahora, porque a todos les gusta el burp, vamos a hacerlo utilizando burp. Y acá sí vamos a tratar de sacar un RCE y con esto cerramos. Acá vamos a usar otro mbin, en realidad es otro atributo dentro del mbin de com.sun management. Básicamente, lo que voy a hacer primero es decirle, che, decime cuál es la ruta donde está levantado este Tomcat. En este caso, user local Tomcat, porque necesito la ruta para definir dónde voy a escribir. Una vez que tengo la ruta, lo siguiente que voy a hacer, le voy a mandar una petición. Este es muy parecido a lo que vimos hoy de envenenamiento de logs, pero con otro mbin. Hoy utilizábamos el valve y ahora estamos usando bmlog, que es otro. Digamos, es otro atributo dentro del mbin de com.sun management. El otro estaba dentro de Catalina, el primero. Entonces, una vez que obtuve la ruta, le voy a decir, bueno, dentro de user local tomcat web apps root echo.jsp, créame un archivo. Perfecto, lo mando, me crea el archivo. Créanme que lo estoy mandando, pero como está todo local, ni refresca. Crea el archivo y me dice, bueno, creé este archivo en tomcat web apps root echo jsp. Lo siguiente va a ser popularle el contenido de la web shell que yo quiero que se almacene dentro de ese archivo de log. Y acá, este plugin a mí me resulta muy bueno cuando no quiero estar mandando cosas encodeadas, quiero poder leerlas, manipularlas, ver cómo trabajar con eso. Ustedes ven que acá dice menor, arroba, URL encode. Básicamente es este plugin que se llama Hackvertor, que básicamente yo puedo elegir cómo encodear y después escribir en texto plano ahí adentro para poder trabajar mucho más cómodo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mandar de forma encodeada todos los caracteres, porque si no se va a romper este payload, y le voy a decir, esto es código Java, que básicamente le va a decir, che, cuando yo te pase el parámetro cmd igual algo, ejecuta un comando del sistema operativo, básicamente. Entonces, lo mandamos. Y lo siguiente, para no seguir ensuciando el log, va a ser hacer un disable de ese log. Es decir, no sigas populando data acá, ya tengo el contenido que yo quiero tener acá adentro. Entonces, listo, lo mando, le hago el disable y el siguiente paso sería verificar si efectivamente puedo ejecutar comandos. Entonces, estoy sin internet para sacar la reversa, ahora reviso. Entonces,
Creo que me voy a quedar acá. Lo siguiente sería verificar que puedo ejecutar comandos. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, muy similar a como les mostré hoy, ¿no? Le voy a decir, mandame el etcétera shadow o el etcétera password como data binary del comando curl a una URL del collaborator. Ahora estoy sin internet. Ustedes no vieron esto que les voy a mostrar ahora. Esta red no se puede atacar. No la encuentro. Ya voy, un segundito. Bien, ahí tengo internet. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer? Voy a crear en el collaborator, acá ya lo probé antes de venir. Voy a crear un payload, lo voy a polear en el repeater, lo mando, espero que no falle la conexión con collaborator y demás. Ahí lo está mandando, demora, está haciendo el curl. Y en este caso, si tengo internet, vamos a mostrarlo con el videito para que lo puedan ver y no digan que les mentí. Entonces, HoloKRC, vamos al final. Esto es porque no tenemos internet. Entonces, lo que vamos a hacer, como decía recién, es un curl al etcétera shadow. Con el contenido del etcétera shadow, me lo voy a mandar al collaborator, lo voy a polear. Una vez que lo poleo, me llega el contenido. Divino. De vuelta, me encantan las shell reversas. ¿Cómo sacamos una shell reversa? Bueno, nos conectamos a nuestro equipo en internet, levantamos el puerto. Ahí me estoy conectando. Levantamos el puerto, en este caso 1337. Voy de vuelta y es tan sencillo como lo que les mostré anteriormente. Le mando el payload para que me ejecute la conexión reversa. Básicamente, ejecuto bash, le digo conectate a esta IP, este puerto y trasladame la shell. Lo ejecuto y del otro lado, en teoría, ahí ya funcionó, recibí la shell, estoy parado como root, tengo control total. RCE, game over. ¿Qué es lo que quiero que les pase a todos ustedes a partir de ver esta charla la próxima vez que vean un Holokia? Bueno, primero que lo reporten como crítico, que le pongan cariño, que lo busquen, que traten de ver de qué otras maneras se puede explotar. Y básicamente me gustaría que por el cuerpo les pase algo como esto. ¿Sí? Es como una transformación. Bueno, gracias a mis compañeros, a quienes armaron el ambiente. Gracias a todos. Y el que quiera puede escanear este código, se puede bajar el Docker Compose con todo el laboratorio y el paso a paso de cómo explotarlo si lo quieren practicar. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Espero que les haya gustado. Esto último fue como increíble, la verdad. Todas las charlas van a quedar subidas a YouTube en poco tiempo. Mañana tenemos 3 workshops, como ya les comentamos. Pawn as a Service, un workshop de OSINT, un workshop de Hacking Mobile, Android y iOS y un workshop de SQL Injection versus NoSQL Injection. Así que siguen las cuestiones. Vamos a estar regalando más swag, más batches, más